Buenos días. This is Ray Press for la Reconstruction Newspaper here in San José, downtown California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a hablar hoy día un poco de la historia peruana, de la historia republicana. Vamos a hablar de remonta de los años 1968, de la época en que en el primer mandato del presidente el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, gobernando en 1968, tuvo la fricción con la junta militar liderada por el general, comando del presidente conjunto, el general Juan Velasco Alvarado. En 1968 Juan Velasco Alvarado toma el poder en octubre para poder posesionarse de la presidencia. El general Velasco Alvarado, una de las disculpas que tuvo o de las acciones del por qué ellos toman la decisión de deponer al presidente Belaúnde Terry es por el IPC, International Petroleum Company, por la sucesión de los pozos de petróleo y también de la refinería de Talara. El presidente Velasco lo envía al arquitecto Belaúnde Terry, don Fernando Belaúnde Terry, lo envía a Buenos Aires, Argentina, para que por casos de seguridad, creo que fue lo más propio, lo que pudo hacer, pero semanas después la refinería de Talara es tomada por el gobierno militar, dando la reivindicación nacional y de la peruana de Velasco. O sea, Velasco Alvarado y el general Velasco Alvarado toma el poder con la junta militar. Los grandes recursos de petróleo que existía en el norte del Perú son tomados, y en la selva son tomados por el gobierno militar, que toma una dirección muy diferente con el plan Inca. El plan Inca era sencillo y simple: la construcción de una aguja hasta carros, buques, el servicio industrial de la Marina del Perú. Pero así como también la reforma agraria. La reforma agraria era, en otras palabras, era quebrar a la oligarquía del Perú, que en muchas situaciones había pasado de que nunca estuvieron de acuerdo de cómo se gobernaba un presidente, o sea, el poder que ejercía en los gobiernos civiles. El gobierno militar popular toma el poder y se mueve hacia adelante. Ahora, pasa esto, todos sabemos que el presidente Juan Velasco Alvarado lo que quería era renovar todo el parque de armamento de las Fuerzas Armadas del Perú, ¿no? Acudió primero a Estados Unidos, pero Estados Unidos les vendía demasiado caro. Eso está en los récords, está en los vídeos de los generales de aquella época, en que cuánto les vendían el armamento. En eso aparece la Unión Soviética y hacen trato y comienzan a comprar armamento, fuerza aérea y misiles antiaéreos, misiles de defensa situados en el sur del Perú, como defensa contra la frontera contra Chile. Ahora, esto es solamente la parte, un sinopsis, es un breve detalle de aquella época. El presidente Velasco fue por razones de salud y por muchos problemas que había, fue internado en la clínica y le amputaron la pierna. Y posteriormente él fue depuesto por el general Francisco Morales Bermúdez, que le sucedía en el mando. ¿Por qué? Porque él ya no podía ejercer el comando de la presidencia por las siguientes razones: que siempre estaba enfermo, y al final él terminaría falleció por la gangrena. Sucedía por la falta de cuidado y que se descuidó, ¿no?
lamentablemente ese fue el destino del general Velasco y asume. Ahora, el presidente, nuevo presidente, Francisco Morales Bermúdez, en el año 1975 hasta 1980, economista también de profesión, hace una promesa al pueblo peruano de devolver la democracia en 1980. Él cumple su promesa. Regresa el arquitecto Belaúnde Terry y sale presidente por segunda vez en 1980. Sus contrincantes eran Luis Bedoya Reyes del Partido Popular Cristiano y también era otro del Partido Aprista, que en ese momento se me escapa la memoria, pero ya no era Víctor Raúl Haya de la Torre, que él salió en 1979, hizo la constituyente del Perú, de la nueva reforma de la Constitución del Perú por la vuelta de la democracia. En 1980, Belaúnde Terry es proclamado presidente hasta 1985, pero el problema situal es que había ya signos de la época de Sendero Luminoso allá por el sur, en Ayacucho, de Abimael Guzmán, de los enfrentamientos que se estaban comenzando a dar. El problema era que si era el presidente general Francisco Bermúdez, Morales Bermúdez, era seguir o pasar el mando a otro general que le sucedía. En ese momento era el general Hoyos Rubio, Rafael Hoyos Rubio, por la seguridad nacional, pero él ya había tomado su decisión de devolver la democracia al pueblo peruano en 1980, y eso es lo que sucedió. Ahora, los primeros indicios de Sendero Luminoso ya se habían dado. La democracia es amplia, oferta libertades, esto ocasionó por el tremendo resentimiento que había dentro del Partido Comunista Peruano. Ya no era, y Sendero Luminoso era el brazo armado del Partido Comunista. Ahora, 1980 a 1985 recrudece la lucha armada, pero no en Lima, sino en el sur, en Ayacucho o los alrededores. Se va enfriando la popularidad del arquitecto. El Perú estaba yendo en buen camino económico, pero para 1983, 1984, el Perú dejó de pagar la deuda externa, ocasionando a diferentes problemas económicos de la inflación. En 1985, el joven diputado del Partido Aprista, el doctor Alan García Pérez, se presenta a la candidatura y gana las elecciones con amplia popularidad. Tenía mucha popularidad, era joven, tenía 35, 36 años, un joven presidente en Perú, y era la nueva propuesta. Pero el Sendero Luminoso seguía avanzando y aparece el MRTA, otro brazo armado, pero de diferente ideología, pero nacionalista, pero también de un aspecto subversivo, ¿no? Se iniciaba la guerra contra el terrorismo allá en Perú. 1985 a 1990, el presidente Alan García Pérez tiene grandes proyectos. Uno de los proyectos era el Light Rail, el tren eléctrico. El tren eléctrico empezó con muy buenos augurios. En ese entonces estaba el alcalde de Lima, el ex congresista Jorge del Castillo, fue alcalde 2 veces. Con él se avanzó mucho en la parte del tren eléctrico, pero la lucha armada seguía creciendo, ya no solamente en el sur, sino también llegó a la capital de Lima en el año 1990, donde había apagones, había explosiones, el terrorismo había llegado a Lima, algo que jamás se hubiera pensado. En 1990 llega con un Alan García que solamente lo que hizo de todos esos proyectos tuvo que parar
por la falta de financiamiento, pero el problema no era solamente el seguir hacia adelante, sino mantener la democracia viva, o sea, que las elecciones siguieran su curso, que la democracia, aún afectada y amenazada por el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, no obstaculizaran la democracia en 1990. 1990 es otro capítulo interesante donde el famoso escritor, novelista, periodista Mario Vargas Llosa hace su presencia con Fredemo. Fredemo es Frente Democrático Popular para la democracia, y aparece un desconocido, ¿no? Un rector de la universidad agraria, el matemático y carismático, el ingeniero Alberto Fujimori. Él en 1900, lo que le llaman el tsunami peruano. ¿Por qué? Porque aparece con 10%, 12%, 13% en la primera ronda, acompañando al Fredemo, que tenía más de 30-35%, don Mario Vargas Llosa. Pero cuando llegan a la segunda ronda, otro fue la historia, porque yo creo que fue el voto de protesta contra los partidos tradicionalistas, como eran el APRA o Partido Popular Cristiano, Acción Popular. Quedaron pero muy rezagados, y Cambio Popular con el nuevo presidente ungido por el pueblo peruano en 1990, el 28 de julio toma el poder el ingeniero Alberto Fujimori. Yo creo que son los primeros 10 años de 1990 al 2000, fueron los 10 años más tumultuosos que tuvo el Perú, porque no solamente tuvo la guerra contra Sendero, sino también en 1995 tuvo la guerra contra el Ecuador. Fue una guerra solamente sectorizada por el Alto Cenepa, y duró varias semanas, pero al fin y al cabo el enfrentamiento tuvo algo positivo, sino el refrendar las fronteras entre los dos países. Ahora, la lucha contra Sendero Luminoso fue grande, ¿no? Porque costó muchas vidas. He visto en otros vídeos de las personas que hablan de la época de la guerra de Shining Path War, que solamente son 20 años. Fue mucho más, fue muchísimo. Se quedan cortos. Creo que ni la cuarta parte de lo que el Perú sufrió y la gente que murió. Mucha gente murió. Las Fuerzas Armadas se pusieron al frente. Perú tenía unas buenas Fuerzas Armadas en aquella época, porque todavía tenía el armamento y tenía las instituciones castrenses, que eran muy tradicionalistas, y que venía no solamente de la ECA, sino de la guerra que tenía un ejército muy profesional. La policía también, la que sufrió mucho fue la policía. Ahora, el presidente Alberto Fujimori se destaca. ¿Por qué? Porque comienza el día, pero yo creo que el dilema más grande fue el 5 de abril de 1992. Yo ya no estaba allá, y yo ya me había ido de Perú. Pero me acuerdo todavía en noticias internacionales donde sale y dice el Congreso del Perú ha sido cerrado por el presidente Fujimori. El dilema de muchos años atrás, cerrar el Congreso, es contra la ley, lógico, es contra la ley, pero el Congreso no contemplaba, el Perú no estaba preparado para una guerra civil y no tenía leyes para combatirla. Muchos de los guerrilleros, muchos de los terroristas, los metían a la cárcel y salían semanas después a la calle. O sea, una gran contradicción, ¿no? O sea, no había leyes contundentes y fuertes para poder castigar al flagelo que tenía Perú en esos tiempos muy difíciles, los tiempos más oscuros del Perú, los años 90 y hasta el año 2000. Yo creo que
entre los 80 y el año 90, yo creo que en 1990, cuando llega al pic, a la cima de la lucha armada, ¿no? Donde ya se combatía en Lima. En Lima muchas veces se sentía que ya era una guerra que no se podía ganar, pero el presidente Alberto Fujimori se puso bien los pantalones. La población de Lima sobre todo era la que reclamaba mano dura contra el terrorismo. Lamentablemente pues, la situación cambia, ¿no? Porque él en 1995 es reelegido como presidente, algo que no es usual porque es cada 5 años. Ya terminas un gobierno y tienes que esperar 5 años. No es algo repetitivo, o sea, con segunda reelección, sino cambia el panorama democrático de elecciones, o sea, el Congreso aprueba, el Congreso fujimorista aprueba la reelección, él gana la reelección, inclusive hasta un tercer periodo. Pero el desgaste que tiene Alberto Fujimori fue grande ya después del segundo. Ya el terrorismo había bajado, ya se había vencido el terrorismo. La captura de Abimael Guzmán, de Morote, el segundo, y la caída, ¿cómo se llama también?, de Polay, ¿no? Todos en la cárcel. Y muchos terroristas cayeron en la cárcel, ¿no? Pero especialmente de Abimael Guzmán, jefe, la cabeza del movimiento armado, también proclamado como presidente de El Salvador. Esto hace que siga los turbulentos tiempos. Se va Fujimori en el tercero, ¿por qué? Porque tenía una baja popularidad, la baja popularidad que tenía, y se retira. El ingeniero Alberto Fujimori va a Japón y renuncia por fax. Él se retira e inclusive en las siguientes elecciones gana el afamado economista Alex Toledo, presidente acá de los Estados Unidos, profesor de Harvard, graduado en Stanford, también profesor en Stanford. Él venía siempre para las elecciones como comentarista economista, y ganan las elecciones. Se enfrenta en el año 2001 a Alan García. Alan García regresa para hacer un segundo gobierno, pero Alex Toledo gana las elecciones, ganándole no por mucho a Alan García Pérez, pero él hace su periodo del año 2001 al 2006, aunque Alex Toledo, en esa época estaba como ministro de Economía, muy conocido por todos los estudiantes de economía, por todo el grupo de estudiantes de la gente del ministerio, a Pedro Pablo Kuczynski. Él asume el Ministerio de Economía y después asume el premierato en la época de Alejandro Toledo. Termina. Ahora, una de las cosas que siempre se van a recordar es que la austeridad que dio al presidente Toledo por intermedio de Pedro Pablo Kuczynski, quien sería presidente en el año 2016. Una austeridad grande, ¿por qué? Porque el Perú venía pues de la bancarrota. Alberto Fujimori se reinsertó a la economía al Perú, pero no era suficiente. La recuperación tenía que tomar por lo menos no menos de una década. La austeridad de Toledo fue grande, menos mal. ¿Por qué? Porque lamentablemente no se puede gastar. Los economistas decimos, no puedes gastar lo que no tienes. No puedes endeudarte más de lo que no tienes si no vas a recuperar o vas a tener o tienes un ingreso que va a venir seguro. O sea, gasta lo que tienes. Eso siempre ha sido. Es una tónica que los economistas siempre hemos tenido en todos estos años de la profesión. Es algo que el expresidente Alberto Fujimori, finado porque ya falleció, el FMI ayudó al Perú, gastan lo que tienen, pero no gasten lo que no tienen. Es como tener una tarjeta de crédito
gastas todo y al último no vas a poder pagarla. Entonces, ¿qué pasa? Tienes una crisis personal y si te quedas sin empleo, peor. Eso es lo que les ha pasado a muchos países latinoamericanos. Pero el Perú tiene muchos recursos naturales. Tenía petróleo, la pesquería, la minería, la industria que venía de la época de General Velasco, ¿no? de crear y hacer automóviles, muchas cosas, ¿no? Ahora, entra a Toledo, sale Toledo y entra y regresa nuevamente, se presenta el doctor Alan García Pérez en el 2006 y llega a un segundo término. Alan García, soñador de grandes obras, especialmente del tren eléctrico, lo que le llaman la rail here aquí en San José en inglés, y termina, antes de terminar su gobierno, termina la obra que no quería nadie, de todos los detractores del presidente Alan García Pérez, se culmina. Gran obra apoteósica, porque el tren eléctrico va por arriba, no va por abajo. No es como aquí en San José, el light rail va a ras del suelo. En Perú es arriba. Es mucho más seguro para evitar el tráfico. El tráfico en Lima es muy grande. Termina y también sienta lo que es el subterráneo, la línea 2, 3, 4, 5 y 6, que originalmente eran 11 líneas. Actualmente ya se está terminando de construir la línea 2. Ahora, Alan García hace el boom económico de Perú, hace grandes negocios. Yo creo que eso es lo que ya venía, lo que le dije a Alex Toledo también crea, ¿cómo se llama? El FTA, el Tratado de Libre de Comercio con Estados Unidos, con Canadá, con Europa, con muchos países, ¿no? Pero eso ya viene antecedente desde el presidente Toledo, cuando vino el presidente George W. Bush, cuando vino a Lima, en la época de Alex Toledo. Ahora, Alan García hace un tremendo gobierno de obras, carreteras, hospitales. El tren eléctrico ya se terminó por fin. La ciudad de Lima, los limeños pueden disfrutar de un tren eléctrico que hace muchos años se me decía. Era solamente, lo habían, la guerra contra el Sendero Luminoso, mató todas las ilusiones por una década. Entonces, cuando él regresa, entonces el tren eléctrico, una década, 15 años, regresa, termina el tren eléctrico y los limeños terminan de usar lo que es la realidad de ahora, ¿no? La línea 2 está en plena construcción y ya se inauguró solamente 5 estaciones, pero se ve el avance, ¿no? El avance, la burocracia que tenía que ser cortada. Ahora entra Ollanta Humala en el 2011, gana el partido. Sí, todavía me acuerdo, Ollanta presidente. Fue una gran discusión aquí en San Francisco, ¿no? Sale y gana el comandante Ollanta Humala, presidente desde 2011 al 2016. Él reivindica a las Fuerzas Armadas del Perú y renueva todo lo que puede, ¿no? Crea grandes pensión 65, que yo creo que mucha gente se lo agradeció, ese recuerdo que dejó también ¿cómo se llama? Los scholarships, de 18 años para todos los integrantes que se licencian de las Fuerzas Armadas, para poder darle un crédito de estudiante para poder seguir estudiando una carrera técnica o de la universidad, lo que eso cuesta. Ollanta Humala también, aparte de Alan García, ¿no? Ollanta Humala, antes de irse de 750 a 850 aumenta el sueldo mínimo en Perú. En ese entonces, aumentar a 850 el sueldo mínimo todavía valía, porque el sol en sí, el sol tenía fuerza, valía el sol. Todavía sigue valiendo, pero no como antes, pero el sol peruano es fuerte, literalmente es fuerte. La conversión viene del año 90,
ya cuando el sol aparece reemplaza el INTI, ya que estaba súper devaluado por la hiperinflación o hyperinflation, ya how they call it, ¿no? Pero el domestic economy was down, ¿no? Pero lo que está es muy en sí, es la verdad, ¿no? Ollanta Humala levanta al pueblo peruano, reduce la pobreza al mínimo, o sea, Perú llegó a tener 19-20% de pobreza. Un gran progreso de lo que ya venía de Alan García, ¿no? Un gran progreso. Pero el problema viene en el año 2016. La hija de Alberto Fujimori, ingeniero Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, se presenta por segunda o tercera vez ya para ser candidata para ser presidente de la República, ¿no? Pero esta vez se enfrenta a Pedro Pablo Kuczynski, el tecnócrata, exministro, primer ministro, una persona muy inteligente, pero en el 2016 le gana por una ceja. Fue apoteósica, no, segunda vez fue apoteósico. ¿Por qué? Porque no fueron muchos los votos por lo que ganó. Es algo para recordar esas elecciones. Pero el problema, de ahí es donde viene un poco el tumulto político allá en Perú. ¿Por qué? Porque la sucesión venía gradualmente y normal, pero el problema es que mayormente los congresos de izquierda son demasiado duros, muy duros, y comienzan a investigar al presidente Kuczynski. Él termina renunciando por una posible vacancia para terminar. Ahora viene, vamos a llamar, los fiscales y comienzan a hacer las cuestiones legales que hacen que él sea detenido. Lamentablemente muchos dicen que son pruebas circunstanciales, pero realmente nunca lo han podido probar más. Pero quién sabe. Ahora entra Martín Vizcarra. Martín Vizcarra justo hace los Panamericanos del año 2019. Martín Vizcarra hace otro tipo de cosas, ¿no? Los economistas siempre tienen algo en sí, ¿no? Es sacar lo que no hemos hecho para poder eliminar los errores y hacer los ajustes. Trae a otra muchacha de Harvard, una economista también, pero la situación es que en pleno Panamericano del 2019, en el 28 de julio, él expresa su deseo de adelantar las elecciones un año antes, y también que el Congreso se vaya con él. Ahí empieza la discusión, empieza la discusión entre el Congreso, y el presidente Martín Vizcarra. Fue una lucha entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lamentablemente termina en la vacancia del presidente Martín Vizcarra, pero él renuncia y toma paso adelante. No había vicepresidente, o sea, oficial, no había vicepresidente oficial porque él era el vicepresidente del expresidente Kuczynski, y toma al paso Francisco Sagasti, una persona educada, es una persona que estuvo en las Naciones Unidas, abogado de profesión, y pues toma lo que resta del gobierno, que era un año y 15 meses, tranquilamente, y deja el poder al siguiente presidente en las elecciones del año 2021. 2021 es otra historia. Keiko Fujimori una vez más se presenta y tiene el mismo problema. Todos hasta cierto punto querían que Keiko Fujimori, porque en esa época Mario Vargas Llosa lo endorsa, ¿cómo se llama? El tecnócrata economista Hernando de Soto, y otros más, y el que les habla.
Pero la situación era que al terminar de las elecciones pasa que termina en un empate técnico que tuvo que definirse en el Jurado Nacional de Elecciones. Ya no en el INPE, sino en el Jurado Nacional. O sea, ellos decretan de que Pedro Castillo sería el siguiente presidente del Perú en el año 2021. Un choteño del norte del Perú, pero de extrema izquierda, una extrema izquierda, con un grupo llamado Perú Libre. No muy grande en el Congreso porque no tenía mayoría, pero Perú Libre estaba conformado por congresistas de tendencia de izquierda, quizás ni siquiera de centro, sino un poco más a la izquierda, mucho más al córner, ¿no? Extrema izquierda, gente que tenía muchas ideas diferentes a lo que a los partidos tradicionalistas. ¿Ya? Pero el Castillo asume el poder y comienza a dictar sus propios decretos y ideas, ¿no? Queriendo dejar al Palacio de Gobierno ya no como un centro de poder, sino como un centro turístico. Y yo creo que a mucha gente no le gustó eso, porque el Palacio de Gobierno es el Palacio de Gobierno, es algo que viene de hace más de una centuria. ¿Ya? Entonces, Pedro Castillo no tuvo mucho tiempo en el poder, tuvo un año y medio, algo así. Él, con su baja popularidad, ya que en el primer año quería ser vacado por el Congreso. Se votó, no se pudo, porque yo creo que era muy temprano para vacar a un presidente. No se puede vacar a un presidente el primer año desde que llega, ¿no? O porque le encontraron algo, eso no tenía razón, pero y el Congreso peruano pues tenía sus propias maneras de pensar, ¿no? Pasa el segundo año y ahí es donde lo vacan. Ya es vacado como presidente y ya por su baja popularidad es un presidente de izquierda. Pedro Castillo termina cediendo el poder. ¿Por qué? Porque es detenido. Él trata de cerrar el Congreso peruano y empieza otra vez la eterna lucha entre el Congreso y el Ejecutivo. Pedro Castillo es puesto en custodia por las autoridades peruanas, por la policía, porque en su discurso, según el fiscal de la nación, él hace un llamado a la lucha armada, lo cual es traición a la patria. Lamentablemente es así, según las leyes peruanas y las leyes de la Constitución. Eso es refrendado por la Fiscalía de la Nación. Está todo estipulado ahí. Alguien que quiere decir no o sí, ahí está. Pero el problema es el cerrar el Congreso y segundo, hacer un llamado a toda su gente y termina siendo depuesto. Pero aquí viene la parte más interesante, ¿no? Según la Constitución de la República del Perú, las leyes peruanas exigen que si el presidente es depuesto por cualquier razón, el vicepresidente da un paso adelante, el Congreso refrenda ese título, y las Fuerzas Armadas dan el soporte. Todo esto pasó. Pero el problema, ¿sabe cuál es? Es que los integrantes de Perú Libre, quienes era la gente que llevó al poder al expresidente Pedro Castillo, hacen disturbios, hacen unas protestas. No son la gente, o sea, no son los limeños que hacen, sino la gente del altiplano, la gente que ellos siempre han apoyado. El presidente siempre tenía una tendencia a ellos, pero
Es así, ¿no? O sea, es un tumulto político que duró meses, no duró un mes, 2 meses, sino que dura hasta cuando ella entra, ella entra en diciembre del 2023, ya la presidenta Dina Boluarte, y estuvo hasta marzo, hasta abril, con tumultos. O sea, ella lo que tenía que era resistir. Lo que pasa es que el Perú Libre nunca aceptó que ella fuera presidente. Lo que ellos querían era que se hiciera elecciones generales. Pero lamentablemente no es lo que ellos quieren, sino es lo que la ley manda. Pero aparte de eso, el costo de nuevas elecciones, de unas elecciones tempranas, tiene un terrible costo económico, ¿no? El país no puede asumir tanto gasto solamente porque un pequeño partido lo diga. Hay mucha gente, hay gente del propio Partido Libre que no la querían, pero ella hace un esfuerzo y con mucha energía se sienta en la silla presidencial y sigue adelante hasta hoy día, que ya estamos agosto 14 del año 2025. El término, o sea, ella tiene que terminar el término del 2021 al 2026, que es el 28 de julio. O sea, su último día como presidente es el día 27 de julio de 2026. Ha pasado mucho, ¿no? Pero el problema también es que ella para gobernar tiene que tener mayoría, y a veces sí, a veces no. Un partido, cuando gobierna, un presidente tiene que tener mayoría en el Congreso para poder gobernar. O sea, las diferencias son muy grandes a veces, y eso es lo que hace el tumulto. Pero yo creo que el Perú ha seguido avanzando mucho, ha seguido avanzando, pero la situación que requiere es algo mucho mayor. Actualmente Dina Boluarte está enfrentando ahorita las relaciones con Colombia por diferentes disputas limítrofes, las cuales son inexistentes. ¿Por qué? Porque la isla Santa Rosa siempre ha estado bajo la tutela y la jurisdicción de las autoridades peruanas. Todos son peruanos ahí, y parece que el presidente colombiano Petro está enfocado a querer tomar esa isla. Lamentablemente es un sentido de afección, que quiera la unidad latinoamericana, especialmente la sudamericana, porque Sudamérica siempre ha sido unida. Pero el presidente Petro tiene elecciones en marzo del año 2026, y él de alguna manera tiene que ser, según él, ¿no? Yo tengo que seguir, ¿no? Claro, todo el mundo respeta, pero las cosas que están pasando en Colombia no son cosas normales, especialmente por el asesinato del senador Miguel Uribe, que falleció hace unos días atrás. Eso es algo que ha conmocionado mucho a Colombia, no solamente a Colombia, sino a toda Latinoamérica y a todo el mundo. Pero que esperemos que se solucione. Nadie quiere guerra, no necesitamos una guerra, y menos enfrentamientos que no tienen ningún sentido. Especialmente la necesidad para ellos desde la isla Santa Rosa, quién sabe que sea muy necesario por la isla Leticia, que se está secando, pero para la salida del trapecio amazónico hacia el océano Atlántico, pero la situación es mucho más grande, las fricciones son mucho más grandes. Es solamente tener cabeza fría, pie de plomo, y sentar que esto no puede pasar. Guerra es lo último que puede ser el Perú y también Colombia. Los colombianos no quieren guerra, eso se sabe. Ok, eso sería todo. Esa es una pequeña reseña desde la época del presidente Juan Velasco Alvarado, desde 1968. Claro, no digo toda la parte económica al 100%, ¿por qué? Porque eso me demoraría horas sobre horas, ¿no? Analizarlo y decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ok, este es Ray Press, aquí en San José, Downtown, California, United States.